En más información local, continúa la alerta sobre el brote de enterovirus EBD68 en 2 estados del país. Vamos con mi compañero Samuel Rivera con los últimos detalles sobre esta situación en Colorado. Adelante, Samuel. Gracias, compañeros. El brote del enterovirus D68 ha llevado a unos 1.500 niños a hospitales en todo el medio oeste de los Estados Unidos. Y de acuerdo a este mapa, podemos ver cómo los estados se están viendo afectados. De rojo, Colorado, junto a otros. Además, los estados de amarillo dicen que tienen sospechas de enterovirus. Ya son 12 los estados afectados por el enterovirus D68. Alabama, Colorado, Michigan, Georgia, Ohio, Iowa, Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Kentucky y Utah. Y todos han solicitado la ayuda para investigar el brote. Están internados en nuestro hospital aquí y muchos de ellos necesitan cuidados intensivos. En Colorado, más de 900 niños han ido al hospital y a otros centros de emergencia desde el 18 de agosto. Especialmente los niños que tienen un diagnóstico de asma, ellos necesitan ir para ayuda a ver a su doctor o la emergencia rápidamente. ¿Quiénes están en mayor peligro? Este virus está causando más síntomas de asma en los niños y en nuestro hospital tenemos como 1.500 pacientes. 10% de esos están internados en nuestro hospital. Los síntomas son dificultad respiratoria, fiebre, dolores de cuerpo y musculares, estornudos, tos y erupciones. Y probablemente se propaga de persona a persona cuando alguien infectado tose, estornuda o toca superficies contaminadas. Los medicamentos para asma son útiles para muchos de esos niños. ¿Cómo prevenir el contagio? Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante 20 segundos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evite los besos, abrazos y compartir vasos o utensilios con personas que están enfermas. Y desinfecte juguetes y manijas de las puertas. Se estima que en Estados Unidos se producen de 10 a 15 millones de infecciones por enterovirus cada año, aunque el enterovirus D68 es poco frecuente, dado que solo unos 100 casos se reportaron desde que fue descubierto en 1960 y ha sido raramente reportado en el país durante los últimos 40 años. Regresamos con ustedes.